Transformación de fuentes. En este video vas a aprender con este ejemplo cómo utilizar la técnica de transformación de fuentes para poder simplificar el circuito y encontrar una de las variables, en este caso la variable voltaje que está indicada aquí en verde. No te olvides suscribirte al canal y compartir el video por redes sociales. También te comparto las listas de videos en lo que vienen siendo tarjetas de video y pantallas finales. Comenzamos entonces a resolver nuestro circuito. Lo primero que debes de ver es que si nos piden la variable aquí de voltaje, entonces, esta resistencia la dejamos intacta y podemos hacer transformaciones, como nos damos cuenta, en estos lazos en paralelo y este otro lazo en paralelo, transformarlos a fuentes de voltaje en serie con la misma resistencia. Vamos a comenzar con esta fuente de corriente de 75 microamperios y una resistencia de 4 megaohms para transformarlo a fuente de voltaje. Para esto, si recordamos, necesitamos la ley de Ohm. De hecho, tenemos corriente y tenemos la resistencia. Entonces, puedo calcular la fuente de voltaje correspondiente. Vamos a ver, serían corriente, en este caso son 75 microamperios. Recordamos que micro es por 10 a la 6, a la menos 6, perdón. Luego, 4 megaohms. 4 megaohms serían 4 por 10 y este sí es a la 6. Ahora, como este es a la menos 6 y este es a la 6, se pueden simplificar, se cancelan. Te queda amperio por ohm que te da el voltio y entonces tenemos ya la fuente. Sería 75 en este caso por 4. ¿Cuánto nos daría en este caso? Vamos a ver. Serían 75 y por 4. Y eso nos da una fuente de voltaje de 300 voltios. Entonces, date cuenta que es una fuente muy grande de voltaje a comparación de esta. Ahora, con esto nosotros ya podemos, ojo aquí, la resistencia es de 4 megaohms, entonces podemos ya esta red cancelarla y sustituirla por una red en serie y una fuente de voltaje en serie. Tendríamos aquí la resistencia que iba en serie, que en este caso serían los 4 megaohms respectivos. Y aquí nuestra fuente de voltaje, como la flecha de la corriente iba hacia arriba, entonces hacia arriba es positivo y hacia abajo sería negativo. Entonces, siempre la punta de la flecha de la corriente te indica cuál es la terminal positiva al momento de transformarla en fuente de voltaje. Y marcamos ahí como 300 voltios. Listo. Ahora, vamos con esta fuente que también podemos transformarla utilizando la misma técnica. Tenemos aquí que para voltaje será la corriente, en este caso son 40 microamperios, que se va a multiplicar con la resistencia que está aquí, que son 200 kilo ohms. Pero si quiero cancelar exactamente aquí las unidades como los micro con los megas, vamos a transformar los 200 kilo ohms en megas. Transformado, se recorre el punto decimal 1, 2 y 3 lugares a la izquierda para poder tener punto 2 mega ohms. De esta manera. Ahí está. Ahora sí, el micro con el mega se puede cancelar y entonces nos tocaría 40, como nos damos cuenta aquí, por punto 2. Y eso nos da una fuente de 8 voltios. De hecho, al parecer, bueno, esta fuente sí es como más usual al valor de esta fuente que me dan. Este de aquí no, posiblemente había un error, ya sea que yo lo copié mal o que el libro no tenía bien. No, usualmente casi siempre acá sería 7.5 microamperios para que cuajara el ejercicio. No me entregara una fuente tan grande aquí como lo que tenemos acá, o sería 0.75 microamperios tal vez. No se sabe, posiblemente sí serían 0.75 microamperios y ese 0.75 por 4 ya nos daría los 3 voltios, es decir, otra fuente aquí de 3 voltios. Entonces posiblemente ahí si nos damos cuenta no encajaría este valor de fuente de voltaje. Sin embargo, bueno, nosotros ya lo hicimos así, vamos a dejarlo así, que es prácticamente lo mismo, solamente cambiar el valor al correcto y entonces ahora ese circuito que estaba en paralelo, que está justo aquí, pasaría a ser una fuente de voltaje, viene así, más o menos, en serie con una resistencia. La resistencia era la de acá. Como están todas en megas y era 200K, podemos dejarla en megas, que era 0.2 megaohms. Ahí está. Y entonces nuestra fuente de voltaje nos dio de 8 voltios. Ahí está, 8 voltios. Entonces vean,
Tengo 8 voltios, 3 voltios. Esta fuente de aquí no me correspondía. Vamos a cambiarla mejor. Como era 75 microamperios, usualmente, posiblemente lo copié mal y debería de ser 0.75 microamperios. Esto sería como más real para este tipo de casos. 0.75 por 4, ahora sí nos daría la fuente de 3 voltios. Así. Y entonces, ahora sí, pues ya no tendría esta fuente gigantesca de 300 voltios, la cual es muy irreal para este circuito. Y nos vamos a corregir ahí para que quede 3 voltios. Ahora sí. Parece ser que así ya el circuito como que encaja un poco más. Y vamos a encontrar entonces el voltaje que está relacionado aquí con esta polaridad. Así. Para esto necesito darme cuenta que todas las resistencias están en serie, al igual que todas las fuentes. Entonces, ahora vamos a simplificar las fuentes a una sola fuente de voltaje. Todo esto se hace siguiendo la polaridad. Vean aquí que si pasamos las fuentes, vean que esta de 8 voltios viene así, así. Luego viene esta de aquí, que está justo con esta polaridad. Y luego, si yo recorro esta, pues la encontramos así. 3 voltios y esta de aquí 3 voltios, así. Ahora vean que estas dos se restan prácticamente ya que están en serie sustractiva, pero esta con esta de aquí se puede sumar. En resumen, estas dos están en serie aditiva. Vean la polaridad con unas pilas, 3 más 8 nos daría 11 voltios, pero esta con esta están en serie sustractiva por la polaridad. La polaridad de esta fuente, bueno, viene así, es la misma que estas, pero esta está en contraria. Entonces, al restarse me daría 8 voltios o, de otra manera más fácil, vean que esta fuente y esta tienen polaridades en sumatoria, bueno, más bien en serie sustractiva, entonces se pueden cancelar y nada más nos quedamos con la fuente de 8 voltios al general. Esta fuente de alguna manera anula el valor nominal de esta y nos podemos quedar entonces para este circuito solamente con la fuente de 8 voltios. Y esta fuente es importante porque me da la polaridad, me dice, según nuestra convención de circuitos, hacia dónde fluye la corriente. Normalmente fluye en este sentido. Obvio, esto para la ley de análisis de circuitos. En la vida real, esto de aquí es muy diferente. Ahora, con esto ahora sí podemos aplicar un divisor de voltaje y encontrar la caída de voltaje, es decir, el voltaje V que marca la resistencia de 1 megaohm. Vamos a hacerlo. V entonces sería voltaje total, que en este caso serían 8 voltios, que multiplica a la resistencia donde interviene el voltaje, que sería 1 megaohm, que es justo donde yo quiero calcularlo, dividido entre la resistencia total. 1, 4 y 6 me dan 10, 1, 11, más 0.2 serían 11.2 mega ohms. De ahí nos damos cuenta que los megas pues se van a poder cancelar y nos va a quedar nada más 8 por 1 entre 11.2 ohms. Y esto nos da de 0.714. Entonces el voltaje sería de 0.714 voltios. Y ese es nuestro voltaje que aparecería en la resistencia de 1 megaohm utilizando la transformación de fuentes para este circuito. Y ahí está. Les recomiendo seguir avanzando en este tipo de circuitos. Pónganme en los comentarios sobre qué otros temas les gustaría ver en los videos y sigan viendo la lista de reproducción de videos que tenemos sobre estos temas.